El tema de hoy es acerca de llama y niyama, los principios de ética universal. Imagínense la importancia de llama y niyama, que son 10 puntos, que solo el primer principio, ahimsa, allí ya contiene prácticamente los 10 mandamientos. Porque, digamos así, la llave de todo es no dañar, ni con la acción, ni la palabra, ni el pensamiento. Y allí es digamos así, en inglés se dice el clue. Sí, diríamos así, como la llave, ¿no? Bueno, entonces, aquí voy a explicar 3 palabras muy interesantes. Shrama, parishrama y shramana. Shrama quiere decir que cuando todas las acciones de la mente van inspiradas desde el alma, eso se llama shrama. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, viene desde el alma. Cuando uno no actúa con inspiración desde el alma, eso se llama parishrama. Esa es la gran diferencia. Shrama, pensar, actuar, todas las acciones vienen guiadas por el alma. Parishrama es al revés. Es decir, no hay inspiración desde el alma. Y shramana es la persona que está establecida en shrama y que todas sus acciones se están establecidas y nacen desde el alma. ¿Ok? Shrama y shramana, el que las controla, el que está establecido en shrama. Muy bien. Entonces, dice que aquellos que actúan, aquellos que trabajan, aquellos que actúan con shrama, con las acciones desde el alma, no son afectados o no están influenciados por las tendencias externas. Ellos son los que han, digamos, son los maestros de estas acciones. Quiere decir que se llaman shramana, aquellos que están establecidos en shrama. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el dharma, la naturaleza de estas personas es interna. Y eso solo es el dharma. El dharma es la naturaleza, la cualidad espiritual innata de las personas. Estas personas están inspiradas por Ananda, por la beatitud, por la felicidad perfecta. Y por eso se llaman Ananda Margis. ¿Qué es Ananda Marga? Ananda Marga solo es el Dharma y no hay otro Dharma. Cuando Baba dice Ananda Marga solamente es Dharma y no existe otro Dharma, él explica que si simbolizamos el universo con un círculo y en el núcleo se encuentra la conciencia cósmica es Brahma, es Ananda, es beatitud, felicidad perfecta. Y cada uno de nosotros yace en un pequeño angulito del círculo, en un círculo de 360 grados. Entonces, pero este círculo es muy pequeño, este ángulo es muy pequeño,
Entonces lo que queremos tener es un ángulo de 360 grados. Para eso tenemos que ubicarnos en el núcleo de este círculo. Este núcleo es la conciencia cósmica. Y el espacio entre este pequeño punto y la conciencia cósmica es lo que se llama el marga. Marga es el sendero, el camino. Y como Brahma es Ananda, beatitud, entonces se llama Ananda Marga. Ananda Marga es la asociación que representamos, pero Ananda Marga también es la ideología que vivimos. Entonces, la ideología de Ananda Marga es expandir nuestra mente para llegar al núcleo cósmico. Eso es Ananda Marga, el sendero que nos lleva a esta autorrealización. Entonces, para eso Baba ha creado una asociación con un sinfín de actividades, de prácticas espirituales, de servicio social y luego para fundirse en el núcleo. ¿Ok? Muy bien. Los principios yógicos para la armonía mental y la paz social se llaman yama y niyama. Yama es nuestra relación con el entorno. Niyama es nuestra autodisciplina. Entonces hay 5 principios para yama y 5 para niyama. El propósito de la estructura humana, ¿cuál es? Felicidad, paz, beatitud o ananda. ¿Cómo funciona la estructura humana? Por ejemplo, ¿cuál es el proceso de la alimentación? Todo lo que se come se transforma en raza. O, digamos así, raza quiere decir la esencia de la alimentación. El flujo, digamos así, digestivo, que es la esencia de la comida, ¿ok? Digerida. ¿Okay? Luego de la esencia de este jugo, que es la esencia de los alimentos, se transforma en sangre. La esencia de la sangre se transforma en carne. La esencia de la carne se transforma en grasa. La esencia de la grasa se transforma en hueso. Y la esencia del hueso se transforma en médula, ¿no? Médula ósea. Y la esencia de la médula ósea se transforma en shukra. Shukra es la crema de la crema, digamos así. Es la crema que resulta de la alimentación que pasa de lo que comemos, que pasa por todos estos diferentes procesos o niveles. Entonces, el shukra es la parte, digamos, esencial, es la materia prima de las glándulas endocrinas. Y de allí se producen las hormonas. Entonces, el shukra tiene 3 fases. Una es la linfa. La otra es el fluido, digamos, el fluido seminal, los óvulos y los espermas. O sea que de allí nace el proceso de nuestra existencia, física y mental también. La linfa, aparte de hacer la labor que acabo de definir como la materia prima para la producción de hormonas en las diferentes glándulas,
también alimenta el cerebro. Es el alimento del cerebro. Luego mantiene la belleza, la frescura de la piel. Y si una persona come carne o es carnívora, carne roja, pollo, pescado, de todas las carnes, la menos dañina es la del pescado. La peor es la roja. Entonces, ¿qué sucede? La carne, la proteína de la carne causa mucho calor en el cuerpo. Y de ese modo, la linfa, que es el alimento de todo lo que les he explicado, aparte mantiene la belleza del cuerpo, la juventud del cuerpo, se transforma en fluido seminal. Entonces, en vez de ascender por los chakras superiores, digamos así, y alimentar el cerebro, sale, baja desde la parte del tercer chakra del ombligo hacia abajo y se transforma en fluido seminal, en óvulo o esperma. La gente que come carne aprovecha menos la linfa. Es muy importante la clorofila que se obtiene de los vegetales verdes principalmente, se transforma, digamos, eso ayuda a la transformación de la linfa. Cuando uno come mucha carne, digamos que la linfa se transforma en fluido seminal, incrementa el deseo sexual. La sexualidad no está reñida con la espiritualidad, es parte de la creación, pero el exceso en todo no es bueno. Entonces, el exceso en todo no es bueno para la vida, ¿no? Por eso, con la meditación y la alimentación vegetariana, fortalecemos el cerebro, la función de la linfa, la secreción hormonal, en fin, todos los órganos. Nos beneficiamos física, mental y espiritualmente, ¿ok? Entonces, la meditación lo que hace es que equilibra el cuerpo, la mente y nos ayuda al progreso espiritual. Si somos carnívoros y no hay un control en el sexo, una transformación del anhelo sexual en anhelo espiritual, entonces se desperdicia el shukra, se desperdicia todas estas funciones vitales que nos ayudan física, mental y espiritualmente. Bueno. Dice un refrán, la expansión mental. ¿Qué es lo que es la expansión mental? Digamos, así como te transformas en lo que tú piensas. Entonces, cuando hay expansión mental, se incrementa el ectoplasma, la sustancia mental, la materia mental, se incrementa y eso también nos ayuda a la expansión mental. Entonces, el shukra afecta en todas estas funciones vitales. Y también nos trae, como dije antes, progreso espiritual o es como una alerta espiritual. Bueno, ahora, en nuestra vida diaria, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos durante 24 horas del día? Todo lo que hacemos en esas 24 horas del día determina la cualidad de nuestra vida, la calidad de nuestra vida. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? O sea que la felicidad, ¡ay, quiero ser feliz! ¡Qué mala suerte tengo! Pues no, es que cada uno de nosotros tiene que construir ese día
y esa oportunidad que nos da Dios para vivir física, mental y espiritualmente. ¿Cómo, a ver, how to choose what to do from? Es decir, ¿cómo podemos elegir lo que hacer? ¿Cómo podemos elegir? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Entonces, necesitamos una guía para saber hacia dónde vamos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. La naturaleza del ser humano es como la de una plantita, ¿no? Si la plantita empieza a crecer torcida, se va a torcer y no va a crecer bien. Entonces, si desde niños aprendemos los principios de ética, qué es lo que es bueno, qué es lo que no es bueno, todo lo que se aprende en el hogar hasta los 5 años, todo en el hogar y también en la escuela, desarrolla el 80% de la personalidad en un niño o en una niña. Entonces, ahí la gran importancia de lo que los niños viven cada día en el hogar. Ahora, vamos a ver una guía para la conducta humana. Parte 1. Llama. Llama quiere decir control. Control. Control de nuestras energías internas hacia nuestro alrededor, hacia afuera. Con llama nos relacionamos con todo el mundo externo, sean personas, lugares o cosas. ¿Cómo manejamos esa energía? La segunda parte es niyama, es cómo nosotros nos autodisciplinamos, ¿ok? ¿Cómo nos autodisciplinamos? Esto es cómo dirigimos nuestra energía hacia mejorar y hacia crecer. Llama es la energía que se esparce externamente, ni llama es interno, ¿ok? Muy bien. Luego aquí estamos, dice, bueno, el progreso. ¿Qué es progreso? Digamos, hay progreso en la esfera física, en la esfera mental y también en la esfera espiritual. ¿Cómo logramos el progreso físico? En la evolución de la humanidad y en cada día. En la esfera física, ese contacto que tenemos con el mundo físico, con el mundo externo, que nos hace, que nos ayuda a esforzarnos para enfrentar situaciones difíciles, ya sea en el trabajo, en la relación con los demás. Ese esfuerzo y ese choque nos ayuda a desarrollarnos físicamente. Desarrollamos fuerza física o fuerza mental para enfrentar las dificultades que podamos encontrar. En la esfera mental, las ideas que nos llegan externamente de nuestro entorno, eso también nos ayuda a expandir nuestra mente. O sea que los choques, las dificultades no son solo físicas del medio ambiente, también es que estamos viviendo en el mundo, escuchando un montón de cosas. Por eso es que también hay que restringir, seleccionar lo que escuchamos, lo que vemos, porque todo afecta a nuestras psiques. Y en la esfera espiritual, ¿cómo avanzamos en la esfera espiritual? Avanzamos cuando comenzamos a desarrollar el anhelo por el infinito, el anhelo por la conciencia cósmica. Entonces, el progreso se da en la esfera física a través de la lucha por la supervivencia,
el enfrentamiento con el entorno, las dificultades. En la esfera mental, para ir aceptando las nuevas, todo lo que sea nuevo en nuestra vida, porque hay muchas cosas que no son nuevas, que existen de mucho tiempo, pero que son, para nosotros son nuevas. También las nuevas ideas, todo lo que escuchamos nos causa un choque. Y a veces de ese choque viene, digamos así, la expansión mental. El hecho de vivir en este mundo físico y mental a nuestro alrededor ya es un gran esfuerzo y nos ayuda, si digamos aceptando la realidad de las cosas, eso nos ayuda también a progresar. Y en la esfera espiritual, la forma de progresar es cuando despertamos, cuando se despierta en nosotros el anhelo por el infinito. Bueno, el equilibrio mental. Dice, nuestra energía se drena, se pierde cuando hay, digamos, desarmonía en nosotros y también a nuestro alrededor. Entonces, esa energía que tenemos allí, que la tenemos que redireccionar, como no encuentra un equilibrio externamente, pues tampoco lo encuentra internamente, y entonces la vida de uno se transforma en un caos. Para que haya un equilibrio mental, tiene que haber un equilibrio interno en nuestra conducta, en nuestros anhelos, en nuestras metas, ya sea meta de trabajo, meta familiar, meta espiritual. Debe haber una armonía interna y externa. Y cuando eso no sucede, pues nos descarrilamos. Vemos que la vida es un sufrimiento, digamos así. En esta época de pandemia o de lo que estamos viviendo, es muy importante tener una meta espiritual, intentando no perder la calma, tener un comportamiento sano físico, mental y espiritualmente, y sobre todo tener una meta espiritual, una ideología, una meta que nos hace sentir que estemos donde estemos, pase lo que pase, seguimos marchando hacia el Ser Supremo. Entonces, dice, el primer nivel de la mente es la mente consciente que se relaciona a través de los sentidos con el mundo externo. O sea, el nivel consciente de la mente es el nivel mundano, digamos así, que se relaciona con el mundo externo a través de los sentidos sensoriales, ¿ok? Y también con los sentidos motores. Apercibimos el mundo con los sentidos motrices y expresamos nuestro mundo, no, al revés, perdón. Percibimos el mundo con nuestros sentidos sensoriales y expresamos nuestro mundo interno a través de los sentidos motores. Esa es la función de la mente consciente. Dice, el equilibrio mental es el primer paso para avanzar a una realización superior. Si hay un desorden mental, ¿hacia dónde vamos a ir? Bueno. Ahora, debe existir una conexión también armónica con toda la creación. Dice, aunque los seres humanos están cada vez siendo más conscientes, más alerta, nuestro sistema de valor no refleja todavía la realización de la unión con el todo.
Es decir, los seres humanos estamos avanzando, pero todavía el sistema de valores no refleja el comportamiento del mundo, no refleja todavía esta realización de la unión con el todo. Todavía hay, digamos, ideas y pecados basados en el dogma y no en la virtud absoluta. Las ideas básicas, las ideas vagas de las relatividades éticas, dice, es como quien dice que no se toma, hay ideas básicas, hay ideas vagas, hay ideas vagas relativas sobre el relativismo ético. Dice, porque la gente, como todo va con todo, después de todo es relativo. No toman en serio la vida ni las cosas que pasan. Como todo es cambiante y es relativo, pues a la que me importa, ¿ok? El mundo hoy en día se basa en dogmas, ya sean políticos, ideológicos, hay poca virtud. Y los pocos que tienen esas virtudes sufren porque no tienen la fuerza para hacer ese gran cambio. Pero uno no debe dejar de luchar. No podemos cambiar el mundo solo uno de nosotros, pero si nosotros cambiamos, sí que podemos cambiar a lo que está a nuestro alrededor. Muy bien, vamos hacia los principios de llama y niyama. Bueno, los principios de llama son principios digamos, los principios de llama son de uno mismo hacia los demás. Y niyama son los principios del autocontrol. Hay 5 clases de llama y 5 clases de niyama, cuyo propósito es regular el comportamiento humano externo e interno y hacerlo, traerlo de acuerdo a los principios más elevados. Ahora dice aquí, el sánscrito es el lenguaje interno del cuerpo humano. ¿Por qué dice eso? Porque los chakras tienen pétalos, ¿no es cierto? Y de acuerdo al número de pétalos, cada chakra controla diferentes emociones, diferentes propensiones. Entonces, hay 50 sonidos del alfabeto sánscrito, hay 50 pétalos que llevan cada uno un sonido del alfabeto sánscrito. Entonces, cada sonido emite una vibración y esa vibración es una tendencia mental. Por eso dice el lenguaje interno del cuerpo humano. Muy bien. Vamos a ver los 5 llamas. Ahimsa. Ahimsa es no infligir dolor ni dañar a nadie. ¿Ok? Satya quiere decir el uso benevolente mental y las palabras, la actitud benevolente de la mente y las palabras. Asteya es no robar. Brahmacharya quiere decir permanecer absorto en la conciencia suprema y aparigraha es no acumular. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Ahimsa. No infligir dolor o dañar a nadie
ni con el pensamiento, la palabra o la acción. Dice así, supongan que ustedes están solos en el universo. ¿Van a poder seguir ahimsa? ¿Van a poder practicar ahimsa? No, porque estamos solos. No hay a quien dañar. No hay ninguna persona con la que hacer un intercambio de nada. Entonces, no vamos a poder seguir ahimsa. Ahora vamos a ver la definición histórica de ahimsa. Dice así, en la época, en la era védica, después de la era védica, no solamente estaba prohibido matar, pero también luchar por defensa propia. ¿Qué significa? Por supuesto que está prohibido matar. Prohibidísimo. No solo a los seres humanos, sino a los animales también, como destrozar las plantas. Todo tiene alma, absolutamente todo. ¿Ok? El mundo animado e inanimado está hecho de conciencia. Y aunque no haya manifestación de mente evolucionada en la materia, hay alma, ¿ok? Entonces, pero, digamos así, si hay una guerra, ¿qué van a hacer las personas de un país o de un pueblo o de una ciudad? ¿Se van a poner de manos cruzadas o van a actuar en defensa propia? Entonces, hay que entender bien el significado de ahimsa. Una cosa es atacar y otra cosa es actuar en defensa. Por ejemplo, consideraban en la post-era védica que arar la tierra causaba la muerte a muchos insectos. Entonces no se podía arar la tierra porque se iban a matar los insectos. Se le ponía azúcar a las hormigas para alimentarlas. Y también, digamos, si fuera por eso, pues cuando uno respira, también causa la muerte de muchos microbios. Entonces, esto causó que muchos se volvieran ateos en forma egoísta, lo cual era un problema para la sociedad. Dice, ahimsa influenció, digamos así, la filosofía religiosa. Entonces, por eso muchas religiones se volvieron no prácticas e impotente ante la naturaleza. Porque si a uno le dice a un creyente, pues no ares la tierra, dale de comer a las hormigas, no respires porque hay microbios, en fin, arar la tierra tampoco está bien, no mates, pero tampoco te defiendas. Entonces, ¿qué puede pasar con esta sociedad? Se vuelve un puñado de inútiles. Una cosa es hacer daño, otra cosa es no actuar para que todo se vuelva contra ti, ¿no es cierto? Entonces, no se debe atacar por atacar, pero uno puede defenderse. Eso es lo que significa, ¿ok? Otra definición. Bien, otra definición. No hacer daño ni causar dolor a los seres vivos. Pero sí podemos matar a los animales para comer. Eso sí se aceptaba. Eso es un dogma. Los animales también tienen mente. Los animales también tienen alma. ¿Ustedes han visto cómo se encariñan algunos animales con los seres humanos que les dan amor? ¿Ok? Bien.
Ahora es una más reciente interpretación. No violencia o no aplicación de la fuerza. No se debe aplicar fuerza ni se debe ser violento. ¿Qué significa esto? Posiblemente esto es, dice, lo más distorsionado. La vida se desarrolla a través de la fuerza. O sea que cuando decimos fuerza, no quiere decir violencia, ¿no es cierto? Porque para avanzar en todo nivel de la vida, debemos aplicar fuerza, pero una fuerza en el sentido positivo, no en el sentido de hacer daño. Entonces, cuando decimos que no debemos aplicar fuerza, entonces digamos que es contrario al fundamento de la naturaleza. El correcto significado es, dice, uno debe conducir la propia conducta con cuidado para asegurarse que los propios pensamientos y acciones no causen daño a nadie y no ser injusto hacia nadie. Ese es el verdadero significado de ahimsa. Dice, los alimentos deben seleccionarse de los seres menos desarrollados, donde la conciencia está menos desarrollada. Por supuesto que los alimentos también poseen conciencia, las lechugas, las verduras, los cereales, porque hay conciencia en todo. Todo está hecho del mismo material. Todo. Lo que pasa que en algunas partes, debido a la presión de la fuerza estática, las cosas se manifiestan de manera diferente. Entonces, cuando uno elige un alimento, debe siempre tomar aquello que es menos evolucionado, no que no tengan conciencia, porque todo tiene conciencia, ¿ok? Pero el animal está en una etapa mayor de evolución. Entonces siempre tenemos que ver qué es lo que tiene menos conciencia. Dice, algunos santos o santulones en la India comían hierbas secas para no cortar las cosas frescas. Dice, como si las hierbas secas no tuvieran conciencia. Atatayi. Atatayi quiere decir que es un enemigo innato. Ojo con estos enemigos innatos. Dice, cualquiera que a través del uso de la fuerza bruta quiere tomar posesión de tu propiedad, seducir a tu esposa, o viene con un arma para matarte, o quiere quitar tu riqueza, o que pone fuego a tu casa, o que quiere por ejemplo, envenenarte. Todo ese tipo de personas son los enemigos más grandes de la humanidad. Entonces, el uso de fuerza contra este tipo de agresor, dice, digamos así, uno debe defenderse contra este tipo de agresor. No hacerlo sería cobardía. O sea, no hacer daño a nadie, pero sí defenderse para sobrevivir, por la supervivencia. Dice, si una persona
es muy débil físicamente, entonces es mejor que no participe en un conflicto violento con un agresor poderoso, porque entonces es inútil, ¿no es cierto? Bueno, entonces perdonar al agresor sin corregir su naturaleza sería alentar la injusticia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de el suicidio, el aborto, comer animales, defenderse, la utilización de las drogas y el desarmamento? Esto es muy interesante. Podríamos hablar de esto. Todavía tenemos tiempo. Entonces voy a seguir y al final vamos a tratar un poquito a ver qué piensan cada uno de esto. Yo se los voy a contestar ahora y después cada uno va a decir al final lo que quiera. La vida es un regalo. Nadie tiene el derecho de suicidarse. ¿Ok? Porque eso va contra la naturaleza espiritual. Estamos aquí para las prácticas espirituales, para encontrar el camino espiritual, para tener la autorrealización, para ayudar a la humanidad y no para interrumpir nuestra vida. La vida es una gracia divina y comienza y termina cuando a cada uno le toca en este mundo físico. El propósito es la espiritualidad. Entonces, si alguien comete suicidio, entra en la oscuridad y tarda mucho tiempo, no sé cuánto, en volver a recobrar y entrar en el proceso de vida, de nacimiento y vida. Entonces, nadie debe pensar en ello. Todo tiene solución en la vida, todo tiene solución. Así que nadie tiene que pensar negativamente. El aborto es un crimen, porque desde el momento que el óvulo y el esperma se unen, en ese mismo momento existe la reencarnación. Porque al unir el esperma y el óvulo, cada uno tiene su mente individual, subdesarrollada. Al unirse, ya forman una entidad diferente y se crea un embrio. Entonces, ese embrio tiene una expresión y una vibración física. Y la mente sin cuerpo que está rondando en el universo para reencarnar nuevamente, está allí, instantáneamente se sucede. O sea que existe un ser instantáneamente allí. Uno no debe hacer aborto. Solo si la vida de la madre corre peligro, se puede abortar. Luego, si una mujer ha sido violada y por la fuerza y queda embarazada, la mujer puede decidir si quiere o no tener el hijo. Si prefiere abortar, en ese caso, se puede aceptar. Si la mujer dice, voy a tener mi hijo y lo voy a criar, es su decisión. Si la mujer dice, voy a tener el hijo y lo voy a dar en adopción, también es su decisión. O sea, comer animales ya sabemos que no se debe. No solo porque estamos interrumpiendo la vida del animal, el progreso del animal, sino porque
comer carne de cadáver. Es terrible, es terrible. O sea, es una carne que aunque esté en el frigorífico, es de un animal muerto. El animal tiene su derecho de vivir. Aparte de eso, tiene todas las tendencias instintivas del animal que están impregnadas en su carne. Entonces, cuando se come esa carne, ¿qué pasa? Las personas absorben también la parte instintiva del animal y se enferman porque están comiendo carne muerta. O sea que tenemos que en la antigüedad no existían, en la antigüedad comían frutas, comían vegetales. Cuando vino la época glacial, entonces empezaron a comer carne, pero hace rato que se terminó la época glacial y siguen comiendo carne. Bien, dice así, entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de defenderse? No atacar, defenderse. A mí me gustaría que después entremos en un diálogo sobre esto. Dice, el uso de las drogas, ¿qué piensan? ¿Y qué piensan del desarmamento? ¿Ok? Entonces, yo decía que antes de seguir, hoy yo iría hasta aquí nada más. Y preferiría que demos el tiempo para el diálogo, ¿ok?